Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, favor activar sus cámaras. Ya, gracias. Muy bien, ¿qué se acuerdan de la última clase? Vimos videos acerca de la formación de los Andes y las rocosas de Norteamérica. Ok, explíquenme más, pues. Esto se dio por el choque de la placa sudamericana y la placa del Pacífico. Ya. En el caso de Cordillera de los Andes, ustedes conocen el programa Google Earth. Al menos muchos de ustedes conocen, creo, ¿no? Es muy útil en nuestra carrera. Porque tú puedes entrar en Google Earth y buscas alguna localidad, ya sea por nombre o si no tiene nombre, lo buscas manualmente. Y ahí te da la altitud. Y si es en el mar, te da inclusive la profundidad. Y es, no digo que sea exacta, pero es una buena referencia. ¿Ya? Un biólogo debe saber geografía. El biólogo debe saber geografía. Porque según las regiones geográficas, los ecosistemas, las bioregiones, y de acuerdo a eso, los grupos taxonómicos que están ahí, tanto de plantas como de animales. El biólogo debe saber geografía. Tienen Google Earth. ¿Qué es lo que pasa con la cordillera de los Andes? Si tú entras a Google Earth, ves que la cordillera, puedes observar, está el continente americano, pero toda la cordillera van de norte a sur, están en la porción occidental. ¿Se han fijado en eso? ¿Sí se han fijado en eso? Voy a abrirle en este momento. Perdón. Un momento. Voy a abrir para observar esto que estamos hablando. Es notorio. ¿Qué más se trató la última clase? ¿Ah? Nadie habla. Sobre las eras, profesor. Las eras. ¿Cuáles son las eras las últimas eras? Las que tienen que ver con esta materia. Mesozoico y Cenozoico, profesor. ¿Y el Paleozoico dónde lo deja? Que solo son tres, pues. Pero me dijiste dos. Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. ¿Qué grupos de plantas aparecieron en el Paleozoico? Los helechos. Ya, pero vamos por orden. ¿Quiénes fueron los más antiguos, antes que los helechos? Está hablando de plantas terrestres, porque las algas ya existían desde antes, mucho antes, ¿no? Digan. Coníferas. No, pues las coníferas fueron después de los helechos. Los helechos aparecieron en el Paleozoico, ¿correcto? ¿En qué periodo? En el Carbonífero, creo que era. Claro, pues el Carbonífero, que es famoso por los fósiles de helecho, y no solamente los helechos, sino de licófitas. ¿Y cuáles son las licófitas? Los licopodios, las selaginelas, ¿ya? Eso, muy bien. Pero eso fue helechos y licófitas en el Carbonífero, el periodo Carbonífero dentro de la era Paleozoica. Y las coníferas fueron del Mesozoico con los dinosaurios. Fueron después, porque las coníferas tienen madera verdadera, tronco de madera. Y en el Paleozoico no habían árboles con troncos de madera, ¿ya? Eran herbáceas gigantes, ¿se acuerdan que les dije eso? ¿Ya? Perdón, un momentito. ¿Ya? Pero antes de los helechos, ¿qué grupos subieron? Los helechos
así como las otras licófitas, fueron las primeras plantas vasculares, ya con un sistema de vascularización, xilema, floema, ¿ya? Pero antes de plantas vasculares, ¿qué grupo apareció en el Paleozoico? Las briofitas. Las briofitas, correcto, y las briofitas son plantas no vasculares. Esa es la diferencia. Tienen otro sistema para conducción o transporte de líquidos al interior. Y las briofitas tienen algún ancestro terrestre. Las anteriores son las de ambientes acuáticos, algas, son anteriores, ya en el precámbrico para atrás. Y de las algas, acuérdense de Botánica 1, ¿qué grupo de algas era la conexión con las plantas terrestres? Eso viene en Botánica 1. Cara de Rendón, ¿qué te pasó? Las carofitas. Con el género cara, ni tela que vimos. Las carofitas, se escribe charofita. Esos son los ancestros, ya probado con ADN, son los ancestros de las plantas terrestres. Las plantas se originaron en ambientes acuáticos y de ahí migraron, unas ramas migró al ambiente terrestre. Y ahí se empezaron a formar las plantas terrestres. Y sucede que estas algas no tienen sistemas vasculares, no son plantas vasculares, son plantas no vasculares. Entonces, cuando aparecen las briófitas, ¿no? Son plantas no vasculares y necesitaban bastante agua, necesitan bastante humedad hasta el tiempo presente, los representantes actuales. Esa es la diferencia. Y ya después empiezan a aparecer las helechos y licófitas más adelante. ¿Las briófitas en qué periodo aparecieron? Estaba ahí en el Devónico. En el Devónico, muy bien, así es, que es anterior al Carbonífero, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya ven? Ya están hablando como biólogos, con propiedad, dice, las briofitas aparecen en el Devónico, los helechos son del Carbonífero, ya el que te oye, ya, como que ya te presta más atención. Así es, pues. Eso es lo que se buscaba con estas clases, así que ustedes comprendan. Voy a compartirles Google Earth. Un momentito. No me aparece. Ay, Dios santo esto. Ahí está. Ya. Miren, aquí tengo Google Earth. Lo tienen en sus pantallas. Este es el continente americano, ¿no? Aquí está el Océano Atlántico. Este de aquí es el Atlántico. Aquí está África. Cuando, por alguna razón, en otros se ve un poco más, otras veces se ve un poco más. Ok. No sé si ustedes alcanzan a ver, al menos en mi pantalla, yo sí veo, si ves aquí un crack, una línea que se está partiendo aquí. Sí. Y se ve. Esa es la placa que se está partiendo, la placa de África con la placa de América. Ahí se está partiendo y se está abriendo, es por la separación continental. ¿Habían visto eso? Y ahí hay videos de gente que se mete a bucear. Son canales, un canal profundo que hay. Ahí se está partiendo. Y se está moviendo. Es por la tensión. No es que la placa de acá de América del Sur está que tensa, presiona más para ir hacia el occidente. El occidente es hacia la izquierda. ¿Ya? Por eso esta ruptura aquí. Ya ustedes saben aquí que está la placa de Nazca, ¿no? ¿Verdad? La placa de Nazca está entre Perú, Ecuador, creo que llega hasta la parte de Panamá. Y entonces esta placa, que es una placa que está sumergida debajo del Pacífico, colisiona con la placa continental de aquí. Mejor dicho, la continental es la que está colisionando. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Si ves este borde oscuro aquí,
y hacia la derecha del borde oscuro está más clarito, un celeste, ¿no? ¿Sí nota la diferencia de color? Porque en la parte celeste, ahí se está produciendo la subducción. ¿Qué es la subducción? Una placa que se está metiendo debajo de la otra. ¿Y por qué se está metiendo? No es que se está metiendo, sino que, mejor dicho, la placa continental se está montando encima. Entonces la otra la fuerza a ir debajo. ¿Y por qué se está montando encima? Porque este continente se está desplazando hacia la izquierda, hacia el occidente. Eso es lo que es la deriva continental, que lo propuso el alemán Wegner, que vimos en el video del día de ayer, ¿se acuerdan? Y estoy hablando de lo que nos atañe a nuestra región aquí. Esto tiene bastante importancia. ¿Ya? En cuanto a la flora y la fauna actual. Y por eso le dedico el tiempo a hablar de esto. Ahora, estábamos hablando de los Andes y por eso nos vinimos aquí, a Google Earth. ¿Sí ves dónde están los Andes? ¿Sí ves este color así, café? Mira que no está verde. Mira dónde va. Está pegado justo, está literalmente sobre el borde occidental del continente. ¿Sí o no? Mira. Aquí en Ecuador nosotros sabemos la historia. No necesitamos ni ver el mapa. Los Andes en Ecuador es una sola cadena. Pero cuando ingresa a Colombia, se hacen 3 ramales. ¿Sí ves? O sea, los Andes en Ecuador no es lo mismo que los Andes en Colombia. Por eso las realidades naturales distintas y flora y fauna distintas. Entonces, en Ecuador hasta aquí es una sola cadena, pero justo aquí, saliendo de Ecuador, en la base del sur de Colombia, empieza a ramificarse en 3. ¿Ya? Entonces son Andes de la porción, el ramal oriental, central y occidental, con sus valles intermedios respectivos. ¿Ya? Ahora aquí las cordilleras estas siguen. Fíjate aquí se ve. En América Central, entre Panamá y Costa Rica, ¿sí ves? Y acá continúa. Estamos ya en México. Más alto todavía y más ancho se hace. Y llegas a la porción del occidente acá, de América del Norte. Acá se llama las Rocallosas, es el mismo sistema montañoso, le llaman las Rocallosas. Y llega arriba hasta Alaska. Pero entonces si vemos todo el mapa de América, y es mucho más notorio la posición adyacente a la línea costera prácticamente, ¿sí notas? Pero ¿por qué se formaron los Andes ahí? Es el mismo principio. Miren aquí a donde está proyectada mi imagen. Pongo siempre el ejemplo de esto. Es como coges una sábana y presionas de un lado. Tengo aquí el cuaderno. No va a avanzar más la hoja para el lado de acá porque está inserto aquí, ¿no? En esta espiral. Pero si yo presiono así, del lado de acá, mira, se va a levantar, ¿no? ¿Sí? A ver. ¿Sí ves que se levanta así? Si presiono con la mano yendo hacia la izquierda. Así mismo se levantaron los Andes. De la misma manera. Es el efecto que va presionando por la deriva continental, se va desplazando. Y al forzarse, al ser desplazados, entonces se forma esta irregularidad. Y a la vez se produce y esta irregularidad que son los Andes es un producto de la subducción. ¿Ya? Producto de la subducción, de la presión que hay entre las placas aquí. ¿Ya? Ok. ¿Sí me entienden bien eso? ¿Sí se comprende? ¿Ya? Entonces, por eso están los Andes aquí. Al levantarse los Andes, lo que está produciendo es cambios en los parámetros físicos. Perdón un momento. Please. I cannot do anything for you, please. Y entonces se van levantando y como expliqué en la clase anterior, van cambiando los suelos, va cambiando el clima. ¿Ya? ¿Cómo es que van cambiando los suelos?
cambia la temperatura, cambia las deposiciones. Al subir los Andes, vamos a ver qué pasa aquí. Si ves que inclusive está más verde en los flancos, estos son los flancos, los lados andinos, estamos en Ecuador. ¿Sí notas eso? Porque aquí se produce mayor condensación. ¿Por qué se produce mayor condensación? Porque entra, mira que justo estamos en el Ecuador y esa es nuestra ventaja. Viene la corriente del Niño que llamamos aquí en Ecuador, y esta corriente viene de acá, desde América Central, viene bordeando las costas del Pacífico. Y al llegar aquí, hasta casi al frente de Manabí, la corriente no puede entrar al continente por el asunto físico, pues simplemente el continente no le deja entrar a la corriente marina, lógico. Pero sobre las corrientes marinas se va produciendo, como esta corriente tiene una temperatura un tanto elevada, se van produciendo evaporación y va formando una condensación que viaja sobre la corriente, y estas condensaciones, esas sí ingresan al continente, porque los vientos sí ingresan. Y esa es la razón por qué se forman nubosidades en toda esta área. Y esas nubosidades, ¿qué pasa cuando hay una nubosidad? Son micropartículas de gotitas, micropartículas que quedan en suspensión. Son muy livianas y están en suspensión, y eso es lo que se ve como que si fuera una nubosidad. Pero es humedad, y es un tipo de precipitación horizontal. Así como la lluvia es precipitación vertical, cuando entra la nubosidad, eso se llama precipitación horizontal, porque es un aporte de agua que trae los vientos. Y eso no está cuantificado mayormente, o sea, son pocos los estudios puntuales donde te estudian un bosque, al menos en esta región, y te estudian el aporte de agua horizontal, que llega a ser significativo. No es poco lo que estamos hablando. Porque una cosa es la pluviosidad, cuánto llueve, y se toma como referencia. Y está demostrado que la pluviosidad tiene que ver con los índices de diversidad, con estudios completos aquí en Ecuador. Están hechas la flora de Río Palenque, la flora de Jauneche, y los resultados de la que no se publicó, que es flora de Capeira. Jauneche en el bosque muy húmedo, aquí en el casi noroccidente de Ecuador. Jauneche, bosque húmedo transicional, y Capeira, bosque seco, en las afueras de Guayaquil, en la vía Daule. Vía Daule creo que es. Ya. Bosque seco. Entonces tienes 3 zonas de vida: bosque muy húmedo y bosque seco. ¿Ustedes ya vieron ecología? ¿No han visto ecología? Ahí les han de enseñar de las zonas de vida. Cada zona de vida tiene su rango de precipitación que la caracteriza. ¿Ya? En bosque seco tenemos menos de 1000 milímetros, lo que es aquí Guayaquil. Menos de 1000 milímetros de precipitación promedio anual. Así se la caracteriza a la lluvia. En los bosques húmedos, en Jauneche, ¿qué tanto tendremos? Tendremos alrededor de 1300, algo así. Por dar, no me sé exactamente en este momento la cantidad, pero es por darles una referencia. En Río Palenque habrán unos 1500, 1800. O sea, va subiendo, ¿sí ves? Y cuando llegas a la parte de acá, de Esmeraldas, en la Cotacachi, Cayapas, al Mataje, aquí es el río Mataje, el límite con Colombia. Aquí llueve entre 3000 y 4000. Entonces, en las floras que se hicieron, se demostró, porque la composición florística es distinta, diferentes grupos de plantas, especies, en cada zona de vida, y estando aquí nomás en este pedacito en Ecuador. Pero es porque cada zona de vida tiene diferentes niveles de pluviosidad y diferentes condiciones de los parámetros físicos. Ese es uno de los ítems por qué Ecuador es megadiverso. O sea, la parte física, por eso la estoy explicando y la estoy explicando para que se entienda. Y ahora, les dije, entonces mira, y aquí hay un asunto que va en sentido latitudinal, correlacionado con latitud. Aquí Guayaquil, hasta 1000, pongamos de referencia, entre 800 y 1000. Vamos por aquí, 1200, 1300, llegamos por acá, Río Palenque, 1500, 1800, algo así, los niveles de pluviosidad. Llegas acá un poquito más arriba, 3000 a 4000. Sigues subiendo, llegas acá al área de Buenaventura, 9000. Es una locura, 9000. Y eso solo contempla precipitación vertical.
no presenta, no contempla, no incluye el aporte horizontal. O sea que la cosa ahí es mayor. Me dijo un colega que trabaja en Buenaventura que llegan hasta 14,000. 14,000, imagínate Guayaquil. Ponle 1,000 en Guayaquil. 14,000. Por eso la flora aquí, este es el área central nuclear del Chocó. Estos son bosques donde llueve todo el tiempo. No hay estación seca, no hay estación lluviosa. Todo el tiempo llueve. Una estación llueve mucho más que la otra, eso sí. Pero llueve, llueve, llueve y llueve. Y la flora es completamente distinta. Una flora endémica, un endemismo elevado que hay aquí. Que falta por estudiar. Pasarán décadas hasta que se pueda terminar de estudiar eso. ¿Ya? Tienen años estudiando, pero igual, no creo que no van ni por la mitad de lo que hay ahí. Y en parte ha estado limitado también por la presencia de grupos irregulares, guerrilla. Entonces no se puede entrar a trabajar ahí. Entonces, desde Panamá, desde aquí, Cerro Pirre, que está aquí, las diversidades son sorprendentes. No solamente en plantas, si estamos hablando de plantas, también estamos hablando de animales. Está el uno correlacionado con el otro, indivorciablemente. ¿Ya? Y entonces toda esta área, desde el Chocó, todo en Panamá, todos son bosques húmedos de este lado. E inclusive en la flora, en el libro de las plantas de los manglares, debido a la composición florística, yo propongo que inclusive desde esta parte de aquí, que es la península de Osa, esto es como un zapatito, porque la composición florística es homogénea, es una sola, en todo el área del Chocó, en manglares. ¿Ya? Entonces, los bosques, y además yo trabajé en la flora de la península de Osa, y también salió lo mismo, un porcentaje alto de similitud florística. Entonces, el bosque del Chocó, dicen Colombia, la literatura, Colombia y Panamá, hasta el noroccidente de Ecuador, pero en mi concepto, yo lo extiendo hasta el suroccidente de Costa Rica, desde la península de Osa, que está aquí. Comento. Entonces, eso explica las altas diversidades, porque viene aquí la corriente del Niño, que en Panamá le llaman, en América Central le llaman corriente del Golfo, me parece. Entonces, como tiene una temperatura elevada, se produce evaporación, hay condensaciones, ingresan con los vientos. Porque los vientos, ¿cómo se desplazan? De lugares de mayor presión a menor presión. Por eso se desplazan los vientos. Entonces van ingresando al continente y entran. Al subir al continente está toda esta cadena montañosa que estamos viendo aquí de los Andes. Entonces, ¿qué pasa? Suben, están los Andes aquí, vamos a poner así. Están los Andes y viene la corriente aérea y a lo que se encuentra con los Andes, ¿qué pasa? Viene con fuerza, va subiendo. No es que está una limitación física. Los Andes es una formación orográfica y es un impedimento. Y entonces va subiendo, y a lo que va subiendo ese aire, que viene con micropartículas, microgotitas de agua, ¿qué sucede? Va subiendo, mientras más sube, baja la temperatura, ¿no? ¿Verdad? Va descendiendo la temperatura. Y entonces al descender la temperatura, ¿qué pasa en las microgotitas de agua? Se van condensando, se van uniendo más entre ellas. Se produce fenómeno de condensación, favorece, estimula a la condensación. Y eso explica las nubosidades que hay aquí, inclusive en Ecuador. Va subiendo los Andes, nubosidad. Una vez medí con un altímetro subiendo en el lado de la Azuay. Tenía mínimo, tenía más de 1,000 metros. 1,000 metros en sentido altitudinal. Una tremenda gasa de 1,000 metros en el flanco occidental. Eso no está en los libros lo que le estoy diciendo. 1,000 metros de nubosidad, de condensación. Eso aquí en Ecuador, no sé cómo será en la parte de Colombia o en el norte de Ecuador, desconozco. Pero ya tenemos una referencia. Y entonces toda esa condensación te produce agua. Y esa es la explicación de por qué está más verde los flancos aquí. Esa es la explicación, ¿ahora entienden? ¿Ya? Y ahora me va a decir, pero profesor, ¿del otro lado también está verde? Sí, porque del lado amazónico, de las estribaciones orientales, también sucede algo similar, porque vienen los vientos amazónicos, son otros los que soplan. Y en los que llegan los vientos amazónicos se chocan aquí con los Andes, lo mismo. Van subiendo, 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 se condensan, porque al subir baja la temperatura, se produce condensación y se forman los bosques de garúa. Y ahí está la precipitación horizontal de la que les hablo. ¿Ok? Y ya se sabe
se han hecho estudios que la mayor diversidad de helechos en Ecuador no está en la Amazonía, están en los flancos andinos en ambos lados, donde les estoy diciendo que hay la mayor condensación. Por eso los Andes, en buena parte, es la responsable, es el motor que ha generado los elevados niveles de diversidad que tenemos. Ahora comprenden. El agua es fundamental. Ahora, vean bien este mapa. Cuando ya ustedes saben que había Pangea, que la Pangea era Pangea en el Paleozoico, en el Mesozoico se empezó a partir, en el Jurásico se formó la parte del norte que era, ¿cómo se llamaba la masa continental del norte? La Laurasia. Y la masa continental del sur, ¿cómo se llamaba? Era Gondwana. La Gondwana. Perfecto. Y entonces América del Norte, que no era la América del Norte que vemos en la actualidad, fue una parte que se desprendió de la Laurasia. Junto con Europa se desprendió también de la Laurasia. Y América del Sur se desprendió de la Gondwana. Y al último América del Sur se parte y se separa de África, que ya ustedes han visto aquí ya como evidencia el crack este que hay aquí, esta ruptura oceánica. Y América Central, esto no existía. América Central no existía. ¿Y cómo se formó América Central? América Central se forma por el desplazamiento de las placas continentales. ¿Ya? Por el desplazamiento de las placas continentales, van moviéndose haciendo presión, porque fíjate que esta línea azul oscura está del lado occidental. Cuando tú ves el mapa, esa línea azul oscura no está del lado oriental, en las costas orientales de América, ¿sí te das cuenta? Fíjate. No está aquí, no está aquí, no está aquí. ¿Sí ven donde estoy señalando? Está del lado de acá porque la subducción está acá. Y entonces América Central no existía, pero por el desplazamiento, por la deriva continental, hace presión, se forman los Andes en la porción occidental del continente y América Central emergió. Porque cuando se estaban levantando los Andes, no es que los Andes se levantaron solamente sobre tierra, los Andes también se levantaron desde el fondo del mar. Y ahí es cuando emergen estas tierras de aquí, de América Central, de origen volcánico andino. ¿Sí? Y ahí es que se fue formando América Central. Se fue formando, se fue formando, se fue formando, fue creciendo. Porque antes nomás tenía esta parte de México, como una península, como una proyección al sur de lo que es América del Norte. Pero al ir desplazándose hacia el occidente, va subiendo, 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 y esto fue creciendo. Fueron formándose nuevas tierras. Y se fue formando América Central. ¿Ya? Ahora, pon en tu mente que va subiendo los Andes, y al subir los Andes y hacer condensación arriba, va a haber escorrentías, empieza a escurrir el agua en la vegetación. La vegetación cumple un rol de captador de agua, la vegetación nativa, van captando el agua, pero también va chorreando, chorreando. El agua no se queda porque el suelo tiene una capacidad de saturación de humedad. Y ya cuando no puede absorber más humedad, simplemente ya por gravedad, no es que estás arriba en los Andes, empieza a correr. Y ahí es cuando se empezaron a formar los ríos, las vertientes al interior de bosques, y al unirse las vertientes que iban hacia abajo por gravedad, fueron adquiriendo mayor caudal y formaron los ríos. Y así es que se formaron los ricos sistemas hidrográficos que están a ambos lados de los Andes. Y ahí va cambiando el ecosistema, ¿no? Y entonces al formarse los sistemas hidrográficos, al ir subiendo los Andes, también ya iba lavando tierra desde arriba y el agua iba llevando tierra por lixiviación. Iban erosionando las márgenes, iba llevando tierra y así se formaron en buena parte de los suelos
de la costa de Ecuador y para el lado de Amazonía, en la parte inmediata a las estribaciones. ¿Sí ve cómo fue cambiando los suelos? O sea, los Andes ayudó a la formación de esta plataforma, que es la costa de Ecuador. Porque costa de Ecuador en buena parte estaba debajo del agua. Por eso cuando tú vas a Puyango, que Puyango está a 300 a 600 metros sobre el nivel del mar, encuentras fósiles de árboles del Mesozoico y encuentras también fósiles marinos. Hay amonites ahí. Hay conchas marinas, amonites. Si no sabe lo que es un amonite, vaya a Google, escribe amonite. Son seres marinos de profundidad. Y ahora, algo que es importantísimo entender es, ya tenemos claro que se dio el desplazamiento de las placas tectónicas, se da la subducción, producto de la consecuencia de la subducción se levantan los Andes y también, no solamente de la subducción, sino también de la presión que se forma en el desplazamiento hacia la izquierda, hacia el oeste, hacia la porción occidental, se forman los Andes y producto de la subducción y del levantamiento de los Andes, no es que viene la subducción, se levantan los Andes aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá en Amazonía? Amazonía no existía. En el tiempo de los dinosaurios, Amazonía no existía. Ni como bosque, ni como región. Aquí había un gran mar interior que se llamaba, y puedes buscar información en internet, el lago de Pebas o el mar de Pebas. P-E-B grande A-S, Pebas. Y al levantarse los Andes, levantó el piso de la Amazonía. Por subducción. No es que la placa continental se está montando encima de la placa oceánica de Nazca. Y levantó el piso aquí. Levantó, y no solamente levantó el piso, sino que le dio inclinación. Y aquí en el mar de Pebas que había aquí, se fue secando. No es que se levanta el piso, le da inclinación, y el agua fue drenando. Y al levantarse así, los Andes, se formó el río Amazonas. Eso está demostrado por geotectónica. Así es que se formó el río Amazonas y se canalizó toda esa agua. Aquí está el Amazonas. Mira. Los ríos se van uniendo, uniendo, también del Perú. Y forman tremendo caudal que es el Amazonas. Y al lavarse, porque este era un ecosistema salino. Hay fósiles de polen de mangles prehistóricos, no eran los mangles actuales. Hay, del lado acá del Amazonas, hay fósiles también de amonites, de seres marinos. En la facultad yo tengo un fósil que traje del río Nangaritza, que está en la base del Cóndor, de amonites, a 900 metros sobre el nivel del mar. Porque antes estuvieron debajo. Todas esas montañas de los Andes estuvieron debajo del mar aquí. Y entonces era agua salada lo que había, era otro ecosistema. Y al levantarse, al secarse, quedó la salinidad, pero la salinidad fue lavada por las condensaciones, las lluvias y todos estos caudales de ríos. O sea, se desalinizó. Y se fue rellenando por sedimentación. Se fue rellenando. Se fue rellenando. Y también, bueno, pues se levantó el piso, y se fue rellenando también, más los elementos orgánicos que habían, ya las plantas produciendo hojas nuevas, fueron cambiando el suelo. Y de lo que había el lago de Pebas, ese lago de Pebas creo que había al tiempo que cayó el asteroide, el Chicxulub. Se cree que la boca del lago de Pebas, donde desemboca, una de las bocas, era aquí el lago de Maracaibo. Y por eso esta tremenda boca que quedó. Estos eran sistemas de islas nomás que habían del lado de aquí. ¿Ya? Y del lado de acá del Golfo de Guayas, que es un golfo extraño, no me parece haber visto en publicaciones, pero para mí que también desembocaba, esta era otra boca aquí, sino que cuando se levantaron los Andes, o sea, una boca que conectaba de aquí con la Amazonía, lo que es actualmente Amazonía. Mejor dicho, el Golfo conectaba con Pebas.
Y al levantarse los Andes, si ven que levantan los Andes aquí, bloqueó, y por eso queda esta boca tremenda. Es el golfo más grande en la costa del Pacífico de América del Sur. ¿Cuál es la explicación para ese golfo? ¿Ya? Y esta parte era mucho más larga. O sea, lo que es el golfo entraba hasta la parte interna de la cuenca de Guayas, todo esto, y se fue rellenando. Y eso que digo está en el libro de Geología y Geografía del Ecuador por Teodoro Wolff. Esto se fue rellenando por los procesos de sedimentación y de formación de suelos que hacen los manglares. Entonces, si alguien hace un proyecto algún día, puede perforar aquí, y lo más seguro, lo que es la cuenca del Guayas, o sea, las zonas bajas, lo más seguro es que van a encontrar polen fósil de mangles antiguos. Es lo que yo pienso. Muy bien. Voy a compartirles, esto está en Moodle, un momentito. Es interesante entender lo que se ha hablado en la clase del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta hasta entonces? Voy a compartir, ya tengo la imagen. Ya este es el cuadro que ustedes ya vieron. Faltó explicar un poquito, pero hablamos más de paleozoico y mesozoico y no dije nada de cenozoico. La formación de los Andes se da acá, en el Eoceno. Primero aparecen los Andes y después como consecuencia apareció la Amazonía. Y algo muy importante que tienen que tener en mente, bien claro los biólogos, es que el Cenozoico es la era de las plantas con flores. Las plantas con flores, ¿cuándo se originaron? Desde el Jurásico, en el Mesozoico. Y empezaron a aumentar la diversidad porque fue por adaptación con los insectos, que eran polinizadores. Cuando cae el asteroide viene una destrucción masiva a gran escala a nivel global. Desaparecieron los dinosaurios de la faz de la Tierra y en el Cenozoico fue la era de las plantas con flores porque ya las coníferas en la actualidad son una minoría en cuanto a diversidad. Y también fue la era donde se desarrollaron los grandes mamíferos. El cuaternario con los grandes mamíferos. Y al final apareció el ser humano, por acá recién, entre los mamíferos. Es importante entender. Bueno, esto ya es viendo lo que hemos hablado en la clase anterior, ¿no? Miran cómo está aquí América del Sur pegada con África. Esta es la Gondwana, Antártida, la India, la península de India, con Tíbet, Australia, ¿ok? Y ahí se empieza a partir. En el Mesozoico, este es el mar de Tetis. Este mar de Tetis es muy comentado en libros, publicaciones. Ahí está la Laurasia en el norte y el sur ya se iba partiendo la Gondwana. ¿Sí ves? En el mar de Tetis, esto será hace unos, ¿qué pues? Más de 100 millones de años atrás, acá. En el Jurásico, en el tiempo de los dinosaurios, esta era la configuración de la Tierra aproximadamente. Así. Y estaban pegados, ¿sí ven? Aquí ponen pegados. Por eso es que hay fósiles de las mismas especies, tanto en la costa occidental de América del Sur como, perdón, en la costa oriental de América del Sur, la costa del Atlántico actualmente, en relación a la costa occidental de África, porque aquí estaban los mismos. Por eso encontraron los fósiles tanto de un lado como del otro continente. Porque estaban antes de que se partieran. Eso es lo que explicaban en el video de ayer. En el Triásico, que va más atrás, en el Triásico, hace 200 millones de años. Muy bien. Hacia finales del Cretácico, esto es un mapa hipotético, o sea, lo que se cree que sucedió 65.5 millones de años atrás. Aquí está el mar de Pebas al interior. El Ecuador no existe, ¿sí ves? Está debajo del agua. El Ecuador apareció cuando se levantaron los Andes, el Ecuador actual. ¿Ya? ¿Sí ves que América Central no existe aquí? Está cerrado. Está abierto. América Central recién se cerró con América del Sur hace 2.5 millones de años atrás. Recién. 2.5 millones de años atrás, ¿dónde es? Aquí.
a inicios de la edad de hielo, a inicio del Pleistoceno, aquí. Después vamos a ver eso más en detalle. Bien. Y ahí es que cayó el asteroide en esta parte. Cuando no existía ni siquiera la península de Yucatán, sino que después se levantó y la mitad del área del impacto está visible, porque está en la parte que se levantó de la península de Yucatán y la otra mitad está debajo del agua. Ahora voy a hacer un comentario personal mío, esto no está en los libros, es comentario mío. Tanto que dicen del Triángulo de las Bermudas, que sí, que se descontrolan los electrónicos, las brújulas y todo. Yo pienso que el asteroide, porque tiene que tener un núcleo mineral. Si ustedes se ponen a leer del impacto del Chicxulub, cuando cayó, derritió las rocas debajo del agua, las derritió y las fundió. Imagínate la tremenda cantidad de energía calorífica que tenía. Y sacan las muestras, y está todo fusionado. Fusionado, así que se hizo como, ¿qué puedo decir? Como cuando metes pintura líquida, así se hicieron las rocas. Y después se solidifica. Así se ve, para darles una idea. Y yo pienso que hay un núcleo de algún mineral que produce interferencia y ese núcleo se quedó metido ahí, lógico, está debajo del fondo del mar clavado, enterrado, a kilómetros tiene que estar metido. Y eso es lo que hace interferencia en la zona de ese tipo de mineral, y pienso que puede ser eso. Y otra cosa que me da la impresión, porque pensando en esto, no tengo el mapa, pero si tú ves la posición donde cayó el asteroide y ves la posición del Golfo de México, el Golfo de México tiene una forma casi como hemiorbicular. Para mí que el Golfo de México se formó por el impacto del asteroide, el radio del impacto que produjo una depresión. Y eso es lo que es el Golfo de México en la actualidad. Muy bien. Aquí está una imagen de Mar de Pebas. Todas estas imágenes están subidas en el Moodle, por si acaso. ¿Ya? Hace 14 millones de años atrás, los Andes se levantaron 50, 35 millones de años atrás. 14 millones de años atrás todavía no existía la Amazonía como la concebimos hoy en día. O sea, es un ecosistema extremadamente reciente. Como evidencia de Pebas, está el delfín rosado, Elinia geoffroensis, que es el delfín amazónico que lo tenemos en el Cuyabeno. Es el único delfín de agua dulce. Todos los otros delfines son de agua salada, son marinos. Entonces se cree que ese delfín existía en el tiempo de Pebas y se fue adaptando a los cambios de salinidad. Y finalmente se adaptó, no se extinguió, sino que se adaptó al agua dulce y por eso vive y está en la Amazonía, Elinia geoffroensis. Otro ejemplo. Recién hace un año encontraron corales en la Amazonía, en el lado de Brasil. ¿Sí vieron esa noticia? En aguas turbias. Y lo cual fue una gran sorpresa para muchos, porque dice, ¿cómo es que puede haber corales en aguas turbias? Los corales son de aguas limpias. Pero si tú consideras que en el pasado esto fue un ecosistema marino, lo más seguro es que los ancestros de esos corales existieron, o tal vez la misma especie. Desde ese tiempo y simplemente se adaptaron a los cambios, no se extinguieron. ¿Ya? Entonces esto es lo que es en la actualidad. Este es un buen mapa para ver los Andes. Mira el sistema hidrográfico, tremendo sistema hidrográfico de Amazonía. Muy bien, muchachos. Con eso los dejo el día de hoy. Ya tienen en mente cómo se formaron los ecosistemas. Y a esto se deben las diferentes regiones biogeográficas con sus distintos componentes taxonómicos. ¿Listo? Have a good day. Gracias, profe. Gracias, profe. Tomorrow. Gracias, profe.